Mientras se dirigía a prestar apoyo a una emergencia y convirtiéndose así en el mártir número 324 de Bomberos de Chile. Hoy tendremos la exposición de don Juan Díaz Salvo, comandante honorario y bombero insigne de Chile, además de teniente primero de la sexta compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia entre los años 1958 y 1960, cuando ocurrió este terremoto en el sur de nuestro país. Además, tendremos la exposición del líder del grupo USAR Bosch y también instructor de la Academia Nacional de Bomberos, Sebastián Mocarker, quien expondrá sobre el fortalecimiento de las capacidades USAR en la actualidad. Les recordamos a los presentes que esta instancia está siendo transmitida a través del Facebook Live de Bomberos de Chile, así que para tener mayor alcance y que más bomberos, bomberas y público en general pueda tener acceso a esta importante información, les solicitamos compartir las publicaciones desde las cuentas oficiales de Bomberos de Chile. A continuación, le damos la palabra al director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, el señor Gustavo López, para que realice un saludo de apertura de este webinar. Muchas gracias, Camilo. Muy buenas noches a todos, a don Luis Valdebenito, superintendente del Cuerpo de Valdivia, que nos acompaña el día de hoy, a don Juan Díaz, bombero insigne y comandante honorario del Cuerpo de Bomberos Valdivia, que nos viene a contar el día de hoy la experiencia que él tuvo en el gran y mega terremoto de Valdivia, y a don Sebastián Mocarker, quien nos viene a contar también sobre el fortalecimiento actual de nuestras capacidades USAR como Bomberos de Chile que tenemos y las fortalezas para poder responder en caso de terremotos tanto dentro del país como fuera de nuestras fronteras. Darle la bienvenida a toda la comunidad educativa y agradecer la asistencia de todos el día de hoy, en especial también para los relatores. Así que les deseo a todos una muy buena noche de webinar, de seminario, y por favor dejen todos sus comentarios en los chats para que poder aclararlo. Así que muchas gracias, Camilo, para que puedas continuar. Agradecemos así las palabras del director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile. A continuación, dejamos con ustedes al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, don Luis Valdebenito. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ha tocado esta feliz circunstancia de acompañar a un bombero insigne de nuestra institución, don Juan Díaz Salvo, quien es el protagonista de esta sesión tan importante en que estamos recordando, ¿no es cierto?, 61 años del terremoto, del megaterremoto de Valdivia, el terremoto más grande registrado en la historia. Él tiene muchas experiencias muy enriquecedoras y nos podrá dar cuenta de lo que fue su quehacer bomberil en esos entonces. En lo particular, tengo que agradecer, ¿no es cierto?, esta invitación de la Academia y especialmente a don Juan, porque nos unen a nosotros grandes lazos bomberiles. Tengo la suerte de decir a todos que rompió esquemas en su oportunidad hace ya algunos años, nombrándome a mí como ayudante general, siendo yo de una compañía distinta. Muchas gracias por eso, que nacionalmente se sepa, don Juan, y es todo lo que tengo que decir, salvo que alguien quiera hacerme alguna pregunta en forma particular. Gracias a todos y buenas noches, ¿no? Estoy aquí a su servicio. Muchas gracias, superintendente. Tras varios días de lluvia, el domingo 22 de mayo de 1960 amaneció despejado en Valdivia. Sin embargo, la tranquilidad fue interrumpida cuando un gran sismo comenzó a sacudir la tierra bajo los pies de los valdivianos. Luego de varios minutos de intenso movimiento telúrico, la desolación provocada
dejaba en la ciudad en el suelo, a sus habitantes en una consternación absoluta. La destrucción de la ciudad le sucedió un devastador tsunami que afectó no solo al litoral entre Concepción y Chiloé, sino que también a gran parte de las costas del Pacífico. Los miembros del Cuerpo de Bomberos de Valdivia sufrieron las consecuencias de esta catástrofe y, al igual que cualquier otro ciudadano, perdieron seres queridos, sufrieron las pérdidas de sus casas y cuarteles. Sin embargo, el sentido del deber autoimpuesto bastaron para que cientos de bomberos salieran a las calles para auxiliar a su comunidad. Entre este grupo de valientes jóvenes, equipados solo con coraje, estaba el teniente primero de la 6ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Valdivia, don Juan Díaz Salvo, quien el día de hoy compartirá con nosotros su experiencia y relato de un joven veinteañero que como bombero se enfrentó a uno de los mayores terremotos que haya conocido la humanidad. Don Juan, todo suyo los micrófonos. Muchas gracias a la Academia por darme la oportunidad de dirigirme a todos los bomberos de Chile. Efectivamente, el año 60, cuando ocurrió el terremoto, yo era un joven de 26 años, casado con 2 hijos pequeños. Y orgullosamente bombero de este gran cuerpo de bomberos de Chile. Ese día anterior, a 20 de mayo de 1960, estábamos en los preparativos de nuestro aniversario el día 21. Mi compañía cumplía 60 años. La bomba Arturo Prat. ¿Con qué ilusión nos juntamos los 40 voluntarios con nuestras esposas y nuestros invitados especiales en nuestro flamante cuartel de Avenida Ecuador, un cuartel de 2 pisos de madera con una torre de 10 metros de madera donde secábamos nuestras mangueras? Teníamos todo preparado. Al terminar la cena y llegar a las 12 de la noche, nuestro director pide la palabra y se dirige a todos sus voluntarios y les dice estas palabras: quiero pedirles su venia y su autorización para que iniciemos nuestros festejos. Quiero recordarles, señores voluntarios, que estamos de duelo nacional, porque hoy día, a las 6 de la mañana, ha ocurrido un terremoto en Concepción, dejando muertos y heridos. Estamos de luto a nivel nacional. Por eso les pido autorización para que iniciemos nuestros festejos. Hoy día le tocó a Concepción y mañana nos puede tocar a nosotros. Palabras, no sé de dónde nacieron, pero que se convirtieron en realidad. Un día domingo hermoso, amaneció el 21 de mayo en Valdivia.
un día soleado. Yo orgullosamente preparé con mi señora a mis 2 hijos pequeños. El varoncito de 4 años y la mujercita de 2 años, que sé que en estos momentos me está viendo en Antofagasta. Muy emperijollados, como uno dice, estábamos prestos a salir cuando empieza a moverse el piso. Suavemente se empieza a mover nuestro hogar. Se empieza a mover y se escucha un ruido infernal subterráneo. Despavoridos, salimos a la calle, arrancamos porque ya la casa era una coctelera. Y eso nos dio, como a todos los ciudadanos de Valdivia y del sur de Chile, la posibilidad de salvar muchas vidas, porque hubo un anuncio y después vino no un terremoto, vino el cataclismo. Un cataclismo que duró aproximadamente 10 minutos. Saltaban, el pavimento saltaba, se requebraba, las casas se golpeaban unas a otras, los árboles llegaban a tierra, y yo con mis 2 hijos caído en el suelo porque no me podía sostener en pie. Ellos llorando se aferraron a mí. Yo realmente, como joven, tenía 26 años, pensaba que era acabo de mundo. Como joven, se me pasó por la memoria esto es un acabo de mundo. Y ahí, en esos momentos, uno se encomienda a Dios. A la distancia teníamos la vista de nuestro hermoso Hospital Regional de Valdivia, de 9 pisos de alto, de 3 cuerpos, y se abrían los cuerpos y se azotaban. Yo veía a la distancia cómo saltaba el cemento, los ladrillos. Fue algo espantoso. En ese momento, veo que frente a mi casa estaba el regimiento y empiezan a salir militares corriendo y no sabía por qué. Pensaba que era de susto. No, salían porque venía una columna de mujeres, niños y hombres en camisa de dormir, enfermos del hospital, arrancando a guarnecerse al regimiento caupolicán. Pasados esos 10 minutos infernales, se me ocurre una idea y un pensamiento y le digo a mi señora, yo los dejo aquí porque quiero ir a mi compañía, que distaba a 3 cuadras de distancia aproximadamente, a sacar los carros para ayudar a los enfermos.
Esa fue mi idea, mi primera idea como bombero. Y de repente aparece un hermano mío, que también es bombero, 10 años menor que yo, y me dice: Juan, vamos al cuartel, venía ya de uniforme a sacar los carros para ayudar. Corrimos 3 cuadras. Y cuando llegamos al alto de la plazuela Berlín, vi con horror que la estación de ferrocarriles, tremendo edificio de ladrillo, estaba en el suelo. Había una nube de polvo. Miro hacia el lado y veo a mi cuartel, que siendo un edificio de 2 pisos, había quedado el puro esqueleto, porque el frente, que era de concreto, había caído. Corrí, llegué al cuartel, y el cuartelero de la época me dice: mi teniente, no entre porque la casa, el cuartel se va a caer. Yo, con mi hermano, abrimos los portones y sacamos piezas de concreto y logramos sacar nuestros 2 carros que teníamos, un Ford 38 y un Land Rover, que está aquí detrás mío. Un carrito, el más moderno que tenía el Cuerpo Bombero de Valdivia. Tenía recién 3 años. Lo habíamos importado a Inglaterra, un carro bomba para succionar de río. Partimos al hospital. Ya la columna de gente, los enfermos, se habían cobijado en el regimiento. Y me encuentro con la sorpresa que al llegar estaba ardiendo el zócalo y el subterráneo del hospital. Habían reventado las calderas. Y felizmente, muchos enfermeros que trabajaban en el hospital eran bomberos y me ayudaron a armar el carro, porque el carro tenía unos chorizos tremendos, de 6 metros de largo y de 9 milímetros de ancho. Logramos instalarlos en el carro y succionar de la pileta de agua del hospital. Apagamos el primer incendio. El primer incendio del terremoto lo apagamos. Terminado esto, tipo 7 de la tarde, tratamos de llegar al centro. Y de ahí vieron la primera fotografía que había, descubrimos que nuestro cuartel general de 2 pisos, de concreto, que hoy día se ha decretado en varias oportunidades insalubres, con nuestros esfuerzos, con nuestros propios esfuerzos bomberos valdivianos, lo hemos recuperado, porque no hemos conseguido levantar un cuartel general. Con orgullo teníamos una torre de concreto de 15 metros de alto, con 4 lindos relojes que miraban a las 4 caras de la ciudad. Se derrumbó, imposibilitando sacar los carros. Felizmente, nuestros carros no les pasó absolutamente nada, porque el cuartel resistió destrozos interiores, pero resistió. Y desde ahí empezó la gran odisea de los bomberos valdivianos, como todos los bomberos del sur de Chile. Temuco, Ozón, Puerto Montt, la gran isla de Chiloé, sus bomberos, todos aporreados, todos en el suelo, trabajar para su ciudad. Y ahí precisamente
nació el gran espíritu que nosotros llevamos en el corazón, la cofradía del bombero, del voluntario, ayudar a su semejante y muchas veces despreocupándose de los seres queridos nuestros. Fueron muchos días y meses que le tocó al Cuerpo de Bomberos de Valdivia estar al pie del cañón, porque después de eso vino el Riñigüazo. En el momento del terremoto, recuerdo como si fuera hoy día. Éramos el único cuerpo de Sudamérica que era fluvial. Teníamos una Magirus, teníamos una embarcación, la Valdivia Primera. Y gracias, manejada por voluntarios de la Primera, y gracias a un voluntario, Héctor Pertos, que partió a su máquina, la sacó del anclaje que tenía al frente, cerca de las Cervecerías Unidas, y esa embarcación se paseó con el maremoto desde Niebla a Valdivia, desde Valdivia a Niebla. 10 kilómetros aproximadamente recorriendo el río Valdivia. ¿Por qué? Porque había que hacerle fuego, mientras tanto le hacían fuego a las calderas, que era carbón de piedra. Y nuestra embarcación se salvó gracias a este bombero que recuerdo que el hijo me debe estar escuchando. Salvó nuestra embarcación. Desde ahí partió el trabajo de bomberos del sur de Chile y en Valdivia en particular, que estuvimos recorriendo nuestra ciudad, dando agua. No teníamos luz, no teníamos agua potable, alcantarillado, todo había reventado. Pero sí estaba el espíritu del bombero, el espíritu bomberil. Y ahí el Cuerpo Bombero de Valdivia no se sacó la chaqueta durante 3 meses. Estuvo al pie del cañón, sirviendo a su ciudad. Enero, mayo, 22 de mayo, que inició la tragedia. Ahí están viendo una foto, está la 8ª compañía llevando un herido. Y estuvo el Cuerpo Bombero porque el Riñigüazo se logró desaguar en forma pacífica gracias al trabajo tremendo que hicieron, ¿no es cierto?, tanto el ejército como el gobierno. Y evitamos una tremenda segunda tragedia. Gente murió muy poca en Valdivia por el terremoto, no así por el maremoto, que lamentablemente Corral, Niebla, Los Molinos desaparecieron. Ahí sí que murió gente. Ahí estamos viendo fotografías donde los edificios que quedaron en pie, bomberos con cordeles hubo que demoler sus murallas porque estaban en peligro de caer. ¿Qué momentos?
qué momentos pasados. Esta es la segunda compañía de bomberos entregando agua en las calles. Así trabajábamos. Tuvimos un cuartel provisorio en la Plaza de la República. Desde ahí, Carabineros nos avisaba cuando habían incendios y salíamos con las chanchas. ¿Cuáles eran las chanchas? Nuestros carros de estanque Mercedes-Benz, el de la primera y el de la tercera compañía, y también el de la séptima. Eran modelos Mercedes-Benz año 56. Y gracias a esos carros pudimos dar agua en las primeras semanas. Ahí están viendo, ¿no es cierto?, cómo quedaron las casas. El 60% de las casas en Valdivia era de madera. Todas quedaron así y otras destruidas. Los pocos edificios de concreto que habían, muchos resistieron, otros cayeron. Las industrias que estaban al lado del río, como las cervecerías, la fábrica de calzado, los astilleros, todo se destruyó. Era como si hubiésemos soportado un bombardeo. Para el resto del país, nuestra ciudad tiene muchos ríos. Esa es la calle García Reyes. Por ahí pasaba el Catrico. Mire cómo quedaron las casas del pavimento. El Catrico era un canal que se dividía en 3 cuerpos, que pasaba por todas las partes de la ciudad, del centro y de los alrededores, y que fue rellenado para construir la ciudad. La naturaleza nos indicó que no se puede construir en terrenos blandos. Valdivia, prácticamente el 60% de sus calles eran de adoquines. Esa es la avenida Costanera. Así quedó. Y esto es poco, porque hubieron boquetes de 3, 4 y 5 metros. La avenida Picarte, 3 cuadras antes de llegar a la plaza, precisamente había otro brazo del Catrico, y ahí quedó la escoba de los edificios. Una franja más de 1 kilómetro abierta. Repito, era como ver a la ciudad haber sufrido un bombardeo. Me sorprende ver, ¿no es cierto?, la gente en el hoyo metido, porque Valdivia siguió temblando a cada momento. Me recuerdo que estábamos al lado de la Costanera, en la calle Yungay. Había una clínica que atendía a las empresas. En el 3er piso quedó atrapado un enfermo que se había accidentado de una pierna y quedó prisionero porque la viga, el edificio tenía puras vigas de fierro, de acero. Y estaba en la mitad de la cama que tenía, atravesada la viga y no podía salir. Ahí estuvo
la 7ª compañía, trabajando 6 horas para poder cortar la viga, y a cada momento venían las réplicas que eran de 6, 7 grados y salían corriendo para no quedar atrapados. Volvían a subir y seguían limando esa viga. Y al final, después de 3, 4 horas, lograron sacar al herido. Ese fue el primer herido que recuperó el cuerpo de bomberos. Y una anécdota que nos contaba el capitán de la compañía Carmona. Este obrero se había accidentado un pie. Y se había golpeado con un fierro la uña grande del pie. Y lo había hecho de agrede. Y él decía y le pedía a Dios que lo disculpara y nunca más iba a cometer un acto de esa naturaleza que casi le cuesta la vida. Ahí se ven cómo quedó Valdivia después del maremoto. Valdivia bajó 2 metros, repito, y sus calles se inundaron. Estábamos terremoteados, inundados. Otra cosa que quiero resaltar es la abnegación, la mística, donde ahí aprendí y a querer más a nuestro cuerpo de bomberos. Esa fotografía, ese es uno de los únicos edificios de altura que quedó en pie, el edificio Prales frente a la plaza. Es el de calle Camilo Enríquez, que va a cuesta abajo, totalmente destruida. Fue un edificio, el primer edificio asísmico que se construyó en Valdivia, porque al frente, a mano izquierda, estaba la Intendencia, un edificio de 3 pisos de ladrillo. Cayó, se derrumbó. Al lado estaba la hermosa catedral que teníamos, se derrumbó. Al frente, el Banco de Chile, que se derrumbó 1/4 de su edificio. Las casas de madera, ¿cómo quedaron? Era una visión dantesca de Valdivia. Otra cosa que recuerdo es que los valdivianos tuvimos que soportar 3 días de angustia. Nadie sabía nada de nosotros. No se conocía lo que había sufrido Valdivia. El presidente Alessandri de la época, el avión pasó por Valdivia, pero no pudo aterrizar. Y fue a Puerto Montt. Y vio lo que sucedió en Puerto Montt, en Osorno. Esa es una postal del Puerto Corral. Una de las casas que estaba en otro lugar que el maremoto la llevó ahí. Tengo una hoja del Correo de Valdivia que salió al 3er día, donde decía que la catástrofe no tiene precedentes. El país desconoce lo que le pasó a Valdivia.
estábamos aislados por tierra, porque nuestros dos puentes, los accesos se habían desmoronado. Por mar, porque todas las embarcaciones prácticamente habían naufragado por el maremoto, los barcos. Por tren, estábamos aislados porque éramos ramal, Valdivia era ramal. La línea central pasaba por Antilhue, la estación Antilhue, hacia el sur. Y de Antilhue a Valdivia, 23 kilómetros de línea. Y se cayeron los cerros y nuestra línea fue a parar al río. Así que totalmente aislado por tierra. 3 días, repito, estuvimos los valdivianos sin que se supiera la real tragedia que había pasado en nuestra ciudad. Esa es la avenida Costanera, donde los edificios lograron soportar, pero totalmente destruidos. Hubo que demolerlos total. Calle García Reyes. El Canelo. Había en Valdivia teníamos la firma naviera Aferberg y Scalberg, que tenía 3 grandes barcos. El Canelo, el que están viendo ahí, era uno de ellos. Estaba cargando, junto con su gemelo, cargando harina para el norte. Se paseó por el río Valdivia y encalló a la salida del río. Ese falucho que ven ahí estaba cargado de harina, cargando los barcos. Esa foto corresponde a Corral, la usina de Corral, donde la ola de más de 10 metros, porque esto tiene una altura de 8 a 10 metros, la edificación que se ve ahí, los altos hornos de Corral. Y ese falucho que estaba cargado de harina pasó limpiamente y está detrás de la industria metido. Ese es mi relato que estoy haciendo, camaradas bomberos de Chile. Esa última foto que vieron de esa embarcación corresponde a Japón. Imagínense, el maremoto llegó a Japón. Y esas fueron las consecuencias de ese mar enfurecido. En mi relato, estimados amigos bomberos, camaradas. Bien, le damos las gracias a don Juan por su testimonio, su experiencia, por llevarnos un poco en un viaje al pasado para intentar entender e imaginarnos cómo fue el trabajo de los bomberos durante esta catástrofe ocurrida en un día como hoy, en 1960. Muchas gracias, don Juan.
todo lo contrario. Agradecido a ustedes, a mi academia, porque pese a la enseñanza que ustedes nos dan, son un reflejo de lo que nosotros los bomberos en este momento, el Cuerpo Bombero de Chile, está presto y sin jactancia de mi parte, puedo decir que somos uno de los cuerpos más modernos, más sacrificados de América Latina, sobre todo con el relato que va a dar nuestro capitán y a cargo del grupo Húsares, que quiero terminar diciéndole que hace 3 años atrás, cuando fui invitado a la Academia Nacional, cuando Chile logró rendir el examen para ser rescatistas mundiales, ahí se me dijo por parte del presidente nacional, señor Reyes, de la época, que prácticamente vean a este hombre, dijo este voluntario, es el primer húsar honorífico tengo esa medalla en mi casaca de bombero que me dieron. Gracias, Academia Nacional, porque ustedes hoy día están formando a nuestra juventud y a muchos bomberos de otros cuerpos bomberos de otros países. Agradecido, superintendente, de haberme acompañado. Mi ayudante en esa época. Y yo quiero hacerle un comentario, ese carrito que ven ahí, el Land Rover, era el carro que alimentaba a los 3 carros estanques que teníamos, a las 3 chanchas que teníamos, para darle agua a la ciudad. La joya del cuerpo de bomberos y de la sexta compañía Arturo Prat. Hoy día tenemos otra joya. Perdone que me extiendan esto. Tenemos otra joya que mi director y mi capitán de mi compañía están felices porque después de 20 años logramos traer el carro más moderno de materiales peligrosos. Un carro verde, de color verde que lo pedimos, que es el orgullo del Cuerpo Bombero de Valdivia en estos momentos. Y que no solamente le sirve a Valdivia, sino a toda la región. Y precisamente hace 4 o 5 días atrás tuvo su primera salida a socorrer a la carretera Payaco de un accidente de un carro estanque de combustible. Gracias nuevamente. Me siento feliz de estar con los conocimientos y mi corazón puesto en bomberos. Si volvieran a ser, volvería a ser bombero. Gracias.
Reiteramos el agradecimiento a don Juan por este excelente relato de su vivencia durante el terremoto de Valdivia en 1960. A continuación, dejamos con ustedes al líder del grupo USAR Boch y instructor también de la Academia Nacional de Bomberos, don Sebastián Mocarker, quien expondrá sobre el fortalecimiento de las capacidades USAR en la actualidad. Muchas gracias. Buenas noches y quisiera partir saludando al director de la Academia Nacional, don Gustavo López, al superintendente del Cuerpo Bombero de Valdivia, que nos acompaña, don Luis Valdebenito, y por supuesto a don Juan Díaz Salvo, con quien tuvimos la oportunidad de compartir en el 2017 en la ceremonia final de clasificación del equipo de búsqueda y rescate urbano de Bomberos de Chile. Si permiten, voy a compartir una presentación. Y espero que se vea bien. Sí, mi presentación va a estarse hoy día un poco partiendo un poco de este relato tan conmovedor que nos dio don Juan sobre el terremoto de Valdivia, sobre lo que ha sido el proceso de construcción de capacidad USAR y en general a desastres que ha vivido Bomberos de Chile. Pero no podría comenzar esta presentación sin dedicarle esta presentación a todos los hombres y mujeres que han dedicado su trayectoria en Bomberos de Chile, su vida, su trabajo a la respuesta a desastres. A veces somos injustos en no mirar nuestra historia, nuestros casi 170 años de existencia de Bomberos de Chile, y recordar a todos que han pasado y han vestido este uniforme para poder responder a desastres. Así que al comienzo quisiera dedicarle esta presentación a todas esas personas y personificarlo hoy en la figura de don Juan, que nos ha entregado ese relato. Hoy día quisiera proveerles un resumen. La verdad, las cosas que hay muchas cosas que contar, pero vamos tal vez a hacer un esfuerzo por ser concisos y mostrar y compartir con todas las personas que están aquí en este webinar 4 cosas. La primera es las lecciones de respuesta al terremoto en Chile, las cuales gatillaron un proceso de construcción de capacidad nacional, también eventualmente un proceso de clasificación del equipo internacional para asistencia humanitaria fuera de la frontera de Chile, y finalmente unas breves reflexiones finales sobre cuáles fueron las razones del éxito de este proceso. Yo esta presentación, y si está don Juan mirando, me toca por mi trabajo junto con INSALAC y también en Naciones Unidas, y también dentro de la política de asistencia que provee Bomberos de Chile, ¿no?, a todos los países de la región, al Caribe y Centroamérica, comenzar siempre con esta lámina. Para mí esta lámina tal vez no debe nunca hacernos olvidar de que esta es una tierra que tiene una amenaza permanente, sismológica, de maremotos, y claro, tenemos hasta el día de hoy el número 1 en el terremoto de mayor magnitud en la era moderna de la historia, con un terremoto de 9,5. Y este terremoto, para poner algunas cifras, ese relato de primera persona que nos dio don Juan, efectivamente duró más de 10 minutos, con una profundidad de 33 kilómetros, que es relativamente usual para los terremotos de subducción, que fue acompañado por precursores, como él lo dijo, pero también con réplicas, entre ellas 9 sismos sobre 7 grados, los 7-15 días, varias olas de tsunami, las cuales cruzaron y ocasionaron muertos en Hawái, 61 fallecidos en Hawái, una erupción volcánica de 200 kilómetros desde el epicentro, y cerca de 2.000 personas que fallecieron en ese evento.
Es un tremendo evento que yo creo que, aunque hayan pasado ya 60 años, no podemos dejar de mantenerlo siempre presente, que este tipo de cosas ocurrieron y pueden volver a ocurrir. Y eso es muy importante cuando pensamos en el proceso de construcción de capacidad. Adelantamos el reloj 50 años, llegamos al terremoto y al tsunami que tuvimos en el 2010, el episodio Alto Río, ahí en la foto, 8.8, cuando ocurrió esto en el 2010 era el cuarto, hoy día es el quinto de mayor liberación de energía. Japón ahí, el terremoto del 2011, se ganó el cuarto lugar. 8.8, una gran afectación ahí de la zona costera, como pueden ver, casi que la continuación del terremoto de 1960, con 525 fallecidos, un número muy importante de estos en el tsunami. Al día de hoy 25 desaparecidos permanecen, al menos cuando se cerró la cuenta oficial del gobierno, 12.000 lesionados, un montón de daños a infraestructura y cerca de 30 billones de dólares en pérdida económica directa producida por el terremoto. Es interesante también, y una característica de Chile, mirar un poco este mapa a la derecha y ver que nuestros terremotos también tienen una gran afectación territorial, ¿no? Si bien el terremoto el epicentro estuvo, qué sé yo, 450 kilómetros al sur o cerca de 400 kilómetros al sur de Santiago, la verdad las cosas es que esto afectó 6 regiones y tuvimos un tsunami que tuvo mucho daño y que obligó, y siempre es un desafío para la respuesta cuando el evento tiene un efecto territorial tan grande. Y fotos que probablemente todos recordamos, estos son de Santiago, daño de infraestructura, casas en Concepción, ¿no? Algunos edificios, aparte del Alto Río, varios tuvieron daños, edificios en altura, caída de puentes, entre tantas otras cosas, y obviamente también un tsunami, que finalmente fue lo que cobró mayor cantidad de vidas humanas, que nuevamente también cruzó todo el Pacífico y generó daños en toda la costa, pero muy concentrado en lo que era la octava y la séptima región. Y esto para nosotros es lo que hemos llamado un punto de inflexión. Chile ya venía viviendo un proceso de construcción de capacidad desde fines de los 90, con capacitación, con los cuerpos bomberos de Ñuñoa, Viña del Mar, luego sumó Santiago, y generando cursos, y había grupos USAR, y había generar una capacidad USAR que en minutos pareció ser suficiente. Sin embargo, estos equipos se movilizaron de una forma, tal vez con mucha iniciativa, pero sin necesariamente una coordinación. Y esta respuesta nacional sobrepasó la capacidad logística de la persona afectada para recibirlos, para transportarlos, para alimentarlos. ¿Ah? Y en general, en algunas partes tuvimos ineficiencia. Grupos que venían y no habían tareas asignadas y ahí tenían que ser reubicados. Y que en general, algo que no queremos, produce una carga adicional a las zonas afectadas. Y por lo tanto, esto motivó un proceso que todavía está en curso y va a estar siempre en curso, dinámico, de construcción de capacidad USAR nacional. Y esto se sustenta esencialmente en 2 principios. Uno, el de coordinación, es decir, en que los recursos se utilicen de una manera eficaz y oportuna y de manera apropiada a las necesidades que tenemos. Y segundo, que esa capacidad de respuesta tenga una calidad, esté estandarizada y me permita asegurar de que vamos a tener una respuesta profesional. Y luego entonces se crearon 2 cosas. Uno es el Sistema Nacional de Operaciones, que es el llamado a coordinar toda la respuesta nacional que supere las capacidades regionales de Bomberos de Chile, y un Sistema Nacional de Acreditación que verifica la calidad. Y voy a explicar brevemente de qué se tratan ambos y cómo han evolucionado en el tiempo. Luego entonces, los objetivos de esta construcción de capacidad USAR nacional tiene que ver primero con tener, como ya dije, un sistema de acreditación y un sistema nacional de operaciones, es decir, tener la capacidad, tener recursos estandarizados de calidad y
por otra parte, tener un sistema que pueda utilizarlos de manera oportuna y muy eficiente. También porque hay escenarios en Chile que superan nuestras capacidades de respuesta. Por ejemplo, por decir alguna, otro terremoto del tipo 9,5 de Valdivia, una activación de una falla, como por ejemplo puede ser en Santiago, o tal vez un tsunami en la zona norte, van a superar nuestra capacidad de respuesta. Esos son escenarios que eso es perfectamente posible que suceda, y por lo tanto además tenemos que tener la capacidad de trabajar, de solicitar y trabajar con la asistencia internacional que llegue al país. Y lo tercero que se había propuesto era, bueno, Chile también es líder, ya había ofrecido asistencia internacional y había respondido a países como Haití y Bolivia, someternos a una verificación externa de parte de Naciones Unidas de que nuestro equipo de búsqueda y rescate internacional cumplía con los estándares de Naciones Unidas en la respuesta a esa. Y es así como aquí les muestro una línea de tiempo que resume este proceso. Diríamos que parte ahí a fines de los 90 con el desarrollo de cursos y conformación del grupo GUSAR, un periodo donde muy fértil entre el año 98 y 2010, donde a través de inicialmente a través del cuerpo de bomberos, luego a través de la academia, se desarrollan y se forman muchos bomberos en todo lo que es la búsqueda y rescate urbano. Nos toca el terremoto del 2010 y tuve la oportunidad de conocer a quien estaba en la contraparte de Naciones Unidas en esa época, y dice que escuchan en la prensa y los sistemas de alerta automáticos de que hay un terremoto importante en Chile, y se dan cuenta que no tienen a quién llamar en Chile. No conocen a la persona, no tienen los contactos, y simplemente desde ese simple hecho parten un montón de dificultades de coordinación. Luego entonces, lo primero que se hace, y de acuerdo a la metodología de Naciones Unidas, se designan a puntos focales políticos que están en el gobierno, operativos que están en Bomberos de Chile, que son los puntos de contacto y de entrada a toda la actividad del país, tanto en la preparación como en la respuesta al desastre. Se crea en el 2011 el Sistema de Acreditación Nacional, a la luz de los mecanismos internacionales. En 2013 se acredita el primer equipo USAR. En 2015 Chile es anfitrión por primera vez de un ejercicio de simulación de terremotos donde concurren más de 17 países, y se simula un terremoto de gran magnitud en Chile. En 2017 clasificamos por el primer equipo latinoamericano y el segundo país en América de un equipo internacional de búsqueda y rescate. En 2019, ya siendo actores muy activos en el concierto internacional, somos anfitriones de la reunión de líderes en SARAC, 200 personas de cerca de 90 países se convocan en Chile para discutir temas de operativos, de política, de respuesta a desastres y de construcción de capacidad. Y finalmente en el 2020 se actualiza nuevamente el Sistema Nacional de Operación y el proceso de acreditación nacional. Ha sido una década que construye sobre una década anterior muy fértil, que nos dio una base muy importante y nos permitió avanzar de manera muy rápida. El Sistema Nacional de Operación, que ya cuenta con un manual de aplicación publicado el año pasado, lo pueden descargar de la página de Bomberos de Chile, es una estructura de coordinación dedicada para la respuesta a grandes incidentes. Y se aplica en los casos en que se vea superada la capacidad de respuesta regional, como lo mandata la Ley Marco de Bomberos. Y está conseguido y está en proceso que utilice la metodología del Sistema de Comando de Incidentes de OFDA, y es por eso que hay varias iniciativas, entre ellas la de capacitación, que está al alero de la Academia Nacional de Bomberos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el Sistema Nacional de Operaciones depende del Directorio Nacional a través de un enlace operativo nacional, hoy día don Ramiro Ríos, secretario nacional, y está dirigido por una focalía operativa nacional, dirigida por un punto focal operativo nacional, don Alejandro Artigas Maclean, y tiene 4 puntos focales adjuntos, más otros participantes que representan a los recursos del sistema. Tiene además personal profesional dedicado que le da soporte. La esencia de este sistema nacional
está en grupos de trabajo operativo. Y hoy día esto partió como USA, partió ahí cercano a 2013, 2014, como un sistema dedicado a coordinar la respuesta de los equipos de búsqueda y rescate, pero dado la efectividad, dado el auge que tuvo y lo exitoso que se mostró particularmente en el año 2015, si recuerdan, en el avión de Atacama, la respuesta al terremoto de la cuarta región, se extendió a otras especialidades que pueden requerir recursos de otras regiones, entre ellas materiales peligrosos, rescate subacuático o GERSA, rescate agreste y obviamente incendios forestales o de interfaz forestal, donde bomberos tienen una actuación importante. Entonces, cada uno de estos grupos de trabajo operativo tiene por objetivo desarrollar manuales, estándares, procesos de acreditación y de alguna forma velar por el cumplimiento de manera nacional de estas especialidades. Y el Sistema Nacional de Operaciones también tiene recursos, tiene un equipo de búsqueda y rescate internacional, tiene un comité técnico de sistema de comandos incidentes a cargo de la implementación. De esta forma, tiene una unidad de apoyo táctico que básicamente ayuda en los soportes y la logística, un equipo de salud, una sala de coordinación, de la cual ya les voy a mostrar una foto. Y debajo de esto están todos los recursos USA nacionales que ponen esencialmente los cuerpos de bomberos a disposición de este gran sistema nacional que lo coordina. Y este sistema se basa en un modelo de gestión que hemos llamado el ciclo de la excelencia operacional, que busca reflejar todos los elementos que tienen una incidencia o tienen un efecto sobre la respuesta a un incidente o un desastre, como es la política institucional, los recursos humanos, en los sistemas de comando y procedimientos. Este es un sistema tremendamente procedimentado, capacitación, entrenamiento, supervisión, todo lo que es el equipamiento y el soporte, obviamente, y mostrado ahí con la flecha verde, la revisión del desempeño que retroalimenta a cada uno de estos y nos va guiando en una mejora continua de nuestro proceso. Es así como el Sistema Nacional de Operaciones, en este caso USAR, pero en general el Sistema Nacional de Operaciones, está vinculado con dos estamentos fundamentales. Uno a nivel nacional, que es el Sistema de Protección Civil, a través de los comités de operaciones de emergencia, ¿ya? Tanto a nivel nacional, regional, provincial o municipal, como reflejo de nuestra arquitectura político-administrativa del país, y a la derecha con todo lo que es la respuesta internacional al alero de Naciones Unidas, ¿ya? Entonces, al centro, el Sistema Nacional de Operaciones, lo que pueden ver es que tiene una coordinación nacional a través de una sala de situación, que está ubicada ahí en la sede central de Bomberos de Chile, ahí en Bustamante, en Santiago, y tiene una representación geográfica de despliegue territorial, que es lo que llamamos un CECOT, un Centro de Coordinación de Operaciones en Terreno. Entonces, desde el nivel nacional, se movilizan y se coordinan los recursos y son recibidos y se coordinan, obviamente, en sintonía y en coordinación con las autoridades locales a través de un centro de coordinación de operaciones en terreno. Y bajo esto están todos los recursos que son puestos a disposición. Y este sistema está construido a espejo de la arquitectura de respuesta de coordinación internacional de Naciones Unidas, a través del OSOC y su célula de coordinación, la coordinación de sector y obviamente los recursos que podrían eventualmente llegar a Chile en caso de un desastre que superara la capacidad de respuesta nacional. Esto es un principio fundamental que es la interoperabilidad, es decir, tener por construcción, por diseño, la capacidad de interactuar con los distintos elementos del sistema de protección civil, pero también con el sistema internacional. De hecho, el sistema nacional y el sistema internacional comparten los mismos sistemas de gestión de información, las mismas herramientas, el mismo léxico, de la forma de permitir una integración uno a uno con nuestra respuesta internacional, con la respuesta nacional e internacional. Y así también es como, y ahí tiene una foto de la sala de coordinación en Bustamante, con sus pantallas, la gente que la opera, y con un ciclo de respuesta, que es algo nuevo que hemos incorporado a partir del año pasado, de 7 etapas,
que incluye el monitoreo, la alerta. Monitoreo es cuando estamos esencialmente, como dice la palabra, monitoreando la ocurrencia de un evento que podría requerir la asistencia nacional. Alerta es lo que hemos llamado a este proceso donde tomamos la decisión junto con las autoridades regionales y nacionales de la movilización de recursos. Luego viene la movilización, es decir, la activación y mover los recursos a las zonas afectadas, las operaciones propiamente tal, ya sean de rescate o de interfaz forestal, YESA, etc. La desmovilización, que ya cuando terminan las operaciones y vuelven a la región de origen. La posmisión, que es todo lo que significa el análisis de la respuesta, pero también el volver a que estos recursos estén operativos. Y luego viene la fase de preparación, que es donde esencialmente entrenamos y desarrollamos capacidad para estar listos y mejorar para la siguiente respuesta. Y así como hemos tenido algunas respuestas USA nacionales, por ejemplo el terremoto de Iquique de 8.2, el aluvión de Atacama, donde es posible destacar ahí que se movilizaron 13 equipos USA, 501 integrantes durante 41 días que estuvieron operando. El terremoto de Coquimbo de 2015 de 8.4 y tsunami. 2017-2018 a la Patagonia y a Santa Lucía con la remoción en masa. 2021 la Araucanía y búsqueda agreste, etc. Y otras tantas que he dejado por razones de espacio, pero muestran cómo un sistema se ha ido desarrollando, se ha ido utilizando y en cada proceso va mejorando. Y el otro elemento que es fundamental, ¿no es cierto? Creamos un sistema de coordinación y tiene que haber recursos. Y esto tiene que ver con la importancia de que esos recursos estén estandarizados, es decir, tengan capacidades que sean homologadas entre los distintos recursos y que hayamos verificado que esos recursos sean de una calidad como la que necesitamos o necesita la región afectada. Y esto, como dije, fue creado en 2011, luego de una reunión ampliada que se tomó en Osorno para analizar la respuesta al terremoto del 2010. Finalmente, en el 2014, ONEMI delega en Bomberos de Chile el Sistema Nacional de Acreditación y Operación USA, y lo delega en el sentido en que entendemos de que no solamente pueden haber equipos USA que no necesariamente son de bomberos, sino que podrían ser de otras instituciones, y por lo tanto es Bomberos de Chile que tiene la obligación de acreditarlos y verificar su calidad. Y se desarrolla un proceso que está basado en la guía SINSARAC, ya lo voy a explicar. SINSARAC esencialmente es esta red bajo el alero de Naciones Unidas que guía y asesora en materia de búsqueda y rescate, y está supervisado por un grupo de trabajo operativo, lo que llamamos GTO, USA, que hoy día está a cargo de don Dante Nassi, de Viña del Mar. ¿Y cuál es el estado de este proceso de acreditación? Hoy día en Chile tenemos 9 grupos USA acreditados, los pueden ver en el mapa de la derecha. Tienen una concentración geográfica todavía, bueno, refleja un poco de cómo es la población, el 90% de la población vive en esas regiones, pero tenemos un número importante de grupos USA que están en camino a acreditarse con una fuerte presencia de las regiones del norte, y que esperamos lo puedan alcanzar en los próximos meses o años, ¿ya? Y tenemos un equipo clasificado internacional, que ya les voy a contar un poco más adelante. El año pasado actualizamos este proceso que nació en Chile en el 2011, fue actualizado recogiendo nuestra experiencia y publicamos por primera vez un manual que tiene cerca de 150 páginas, que contiene muchísima información y que describe todas estas etapas del proceso de acreditación y de reacreditación, porque esto es una capacidad que tiene que permanecer en el tiempo, en donde se normalizan o se estandarizan qué entendemos por las capacidades de los grupos USA en sus distintos niveles, livianos, medianos, pesados, quiénes son los actores del proceso, las etapas, las obligaciones, y muy importante, una lista de verificación. Esta actualización es tal vez, sin duda, la actualización más importante que ha tenido el proceso desde su creación, y lo actualiza para reflejar las guías internacionales de Naciones Unidas del 2020.
Y lo que hace esencialmente es tratar de igualar el estándar nacional con el estándar internacional. Y por lo tanto, este es un salto en capacidades que tienen que tener los equipos chilenos, y por lo tanto tienen que de alguna forma trabajar en alcanzarlo. Esto, como dije, se recoge 10 años de lecciones aprendidas del proceso nacional, pero también recoge la experiencia internacional de los procesos de clasificación de equipos, ¿ya? Y esta publicación, este manual incluye obviamente el manual, una lista de verificación, que es este estándar de calidad que pueden ver en la derecha, que son cerca de 140 aspectos donde se definen estándares y objetivos de desempeño de los equipos nacionales, y obviamente anexos con información y que van guiando a los equipos a cómo tienen que desarrollar su capacidad. El proceso de acreditación nacional hoy día cuenta con 2 etapas: una etapa de adscripción, donde básicamente los cuerpos bomberos, las instituciones patrocinantes que tienen el interés de crear equipos, comienzan con una autoevaluación, se le asignan mentores y esencialmente presentan sus antecedentes preliminares para demostrar que entienden el proceso y demostrar su compromiso con lo que viene por delante, que es la creación de esta capacidad y una verificación independiente bien rigurosa a su calidad. Y ahí es donde parte la etapa 2, que es una etapa de evaluación. En general, este proceso, y tienen a la derecha una línea de tiempo del proceso de acreditación, toma 18 meses, normalmente entre 18 y 24 meses, que termina con un ejercicio final de 3 días, donde deben, en un ejercicio de 36 horas, demostrar todas sus capacidades de desarrollo. Entonces, esto de alguna forma nos asegura que estos equipos acreditados que están disponibles para la respuesta en cualquier parte de Chile, realmente sean recursos de calidad y que nos vengan a proveer a la región afectada una solución, ¿ya? Al mejor estándar internacional que lo que estamos buscando como bomberos de Chile. Y yo he hablado de INSARAC, y creo que es bueno aprovechar esta instancia para introducirlo. INSARAC, y ahí tiene a la izquierda una foto de su primera reunión en el año 91, es una red mundial de más de 90 países y organizaciones bajo el alero de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios OCHA de las Naciones Unidas, ¿ya? En general, INSARAC se encarga de temas relacionados con búsqueda y rescate urbano. INSARAC para nosotros era algo que conocíamos, teníamos una participación, yo diría tal vez más de observador previo al año 2010, pero que luego del terremoto del 2010 nos damos cuenta de que tenemos una fuente de conocimiento donde se definen estándares y donde debemos participar activamente. Y esencialmente lo que hace INSARAC es ofrece actividades de preparación y respuesta, trata de mejorar la eficiencia de la cooperación internacional y promueve actividades y estándares para la preparación de los equipos de búsqueda y rescate en países propensos a desastres. De hecho, son uno de sus principales mandatos es la construcción de capacidad nacional. ¿Y esto por qué es importante? Porque Chile, con todo este proceso de construcción de capacidad nacional, hace un referente global. Y esto es algo que tal vez es poco conocido entre los bomberos de Chile, pero luego de la creación de este proceso de acreditación nacional, en el 2014, en la ANB Central, ahí en el monte, Chile es anfitrión del grupo regional de INSARAC, ¿ya? De las Américas, y donde se expone y se revisa nuestro sistema de acreditación nacional. Y se toma una decisión como un grupo regional de INSARAC. INSARAC está dividido en 3 regiones, una de ellas es el continente americano, en decir y promover esta idea de decir que esto es una buena idea, sacar un documento que toma como ejemplo el proceso chileno, para que esto sea recogido en el 2015 en las guías INSARAC. Estas guías INSARAC, como le dije, son utilizadas por todos los países del globo en la construcción de su capacidad de respuesta, y nace un concepto de NAP, National Accreditation Process, y si ustedes miran las guías del 2015, ya no están vigentes del 2020, se renuevan cada 5 años, van a ver que el ejemplo que se coloca es el ejemplo chileno, de cómo se construye capacidad y cómo se desarrolla estos equipos y se genera un proceso de verificación de calidad. Es tal el éxito de este proceso y llama tanto la atención que se dice que este proceso además debiera ser sometido
al apoyo y el reconocimiento externo de INSELAC. Es decir, que un sistema de acreditación nacional de un país debiera ser sometido como proceso a una verificación independiente por parte de INSELAC. Y nace en el 2020, y fue luego de una importante reunión de 3 días que hubo en el 2019, también en Chile, a propósito de la reunión de líderes, y se decide crear el sistema de reconocimiento de sistemas nacionales de acreditación. Y nace el concepto de IRNAP, que probablemente algunos de ustedes han escuchado. Y nosotros lo que hemos hecho, y tal vez aquí uniendo un poco la historia, cuando actualizamos en el 2020 nuestro manual de acreditación nacional, lo que hicimos fue homologarlo con esta publicación de las guías 2020. Y como Chile participó en la redacción de las guías 2015, con un participante directamente en el grupo de trabajo, y luego en el 2020, pudimos rápidamente actualizarnos y sacar un manual sin perder nada de tiempo y esencialmente ponernos al estándar vigente. Está la tensión que trae esto, pero ya no solamente a nivel regional, sino que a nivel global, estos procesos de reconocimiento de los sistemas nacionales, que se crea por primera vez un grupo de trabajo a nivel global, compuesto por 15 países, y que lo lidera Chile. Y Chile hoy día está liderando un proceso de construcción de capacidad en cada uno de los países, con la presidencia, en donde ya 26 países, una encuesta que hicimos a fines de diciembre, han señalado que quieren pasar por un proceso de acreditación nacional dentro de los próximos 3 años. Entonces, un producto que nació en Chile como una respuesta al terremoto del 2010 y que ha ido mejorando en el tiempo, hoy es uno de los productos más demandados de esta red internacional que es INSALAC, a la Ley de Naciones Unidas, en donde regiones como Asia-Pacífico han demostrado un tremendo interés en poder contar con este tipo de sistemas para verificar esta calidad. Y es así también como en el 2020 Chile actualiza su proceso nacional para cumplir ahora con este estándar internacional global y ha iniciado su proceso de reconocimiento por parte de Naciones Unidas. Y los próximos hitos de este proceso IRNAP, que llamamos, los equipos hoy día tenemos 4 que están en proceso de reacreditación y que están homologándose este estándar, y están construyendo capacidad, están haciendo cursos, entrenándose, adquiriendo equipamiento, actualizando procedimientos, y esperamos que en los próximos meses, probablemente a principios del 2022, tengamos la visita del representante de Naciones Unidas en Chile y logremos finalmente este estándar que nació en Chile y después de toda una vuelta global, hoy día tenemos que ser sometidos también a esa verificación externa. Y finalmente quisiera cerrar también, y para contarle un poco lo que fue el proceso de clasificación IEC, muy brevemente. IEC es INSALAC External Classification. Chile, con todo este liderazgo que venía mostrando en la construcción de capacidad, y como un actor también que ofrece asistencia internacional, como ya les había contado, en el caso de Haití, Bolivia, Ecuador y otros desastres, no tenía un equipo que se sometiera a los estándares internacionales de Naciones Unidas. Y es así como en el 2015 se toma esta decisión de someter y contar con un equipo de bomberos de Chile que cumplía con esos estándares internacionales. Y así como, y quisiera contarles brevemente qué es esta clasificación IEC. Es un proceso de revisión independiente y voluntario, donde se verifica que un equipo de rescate cumple con los estándares internacionales mínimos para ser desplegado. Y se analizan 2 cosas: la capacidad de respuesta, es decir, que tenga la capacidad de movilizarse internacionalmente dentro de 6 horas, y una capacidad técnica de operar, de hacer búsqueda, rescate y evaluaciones, atenciones prehospitalarias. Y este proceso dura al menos 2 años desde su postulación inicial y concluye con una evaluación inicial final en terreno. ¿Y por qué era importante esto? Esto muestra la fotografía hoy de los equipos de búsqueda y rescate internacional. Hay una fuerte concentración de equipos de rescate en la región de Europa, Medio Oriente y África, también algo más en Oceanía, y al momento de clasificar, solo en América habían 2 equipos, los 2 en Estados Unidos, y en todo el concepto centroamericano, Caribe y América del Sur, no había ninguno. Y Chile decide ser el primero, y logra esto en noviembre de 2017, y al siguiente año se suma un equipo de Colombia.
Y este equipo es un equipo de lo que llamamos mediano, cuenta con hoy día 135 integrantes, que son seleccionados de los 9 equipos USAR acreditados nacionales. Y esto tal vez tiene que ver un poco para mostrar cómo este proceso de construcción de capacidad nacional se ordena la casa, se crea un mecanismo de coordinación, se acreditan equipos USAR nacionales, y a partir de estos equipos USAR nacionales, se hace así como la analogía a la selección de Chile, se selecciona un equipo internacional que responde con lo mejor que tiene Chile, que son sus bomberos, para la asistencia internacional. ¿Ya? Y este equipo es exclusivamente para respuesta internacional. Nuestros 9 equipos nacionales responden dentro de la frontera de Chile, y este equipo de USA Bomberos de Chile responde fuera de Chile. Y aquí tienen parte de su estructura y algunos datos básicos. Este equipo responde con 45 integrantes. Todos obviamente usan una señalética que lo identifica como un equipo de Naciones Unidas, que la pueden ver ahí a la derecha, con 15 toneladas de equipamiento, 64 metros cúbicos, 9 días de autosuficiencia. Estos equipos se movilizan con, desde plantas de agua potable, casi un mini quirófano, 2 médicos, 2 ingenieros, comida obviamente en forma de raciones de combate, plantas de tratamiento de agua potable, etcétera. Una capacidad en general muy grande, logística de soporte para dar la mejor atención en búsqueda y rescate al país que lo requiere. Y obviamente esto requiere una integración de procesos, de procedimientos, equipamiento, capacitación, de tal forma de que este equipo realmente sea exitoso y sea eficiente. Recordemos que este país tiene que congregar a miembros de 9 equipos y movilizarlos y ponerlos en un avión en 6 horas, destino al país que así lo requiere. Y eso requiere un trabajo de coordinación y de preparación muy, muy alto. Y estas son imágenes de nuestro ejercicio final, donde vinieron cerca de 10 personas de Naciones Unidas de distintos países del mundo a tomar este examen que don Juan recordaba en su relato. Y yo quisiera tal vez destacar, y ya cerrando mi presentación, con unas palabras del informe que se nos entrega finalmente de clasificación. Y dice ahí, USA Bomberos de Chile es claramente un equipo que trabaja duro, muy experimentado, y que se han mostrado de una manera muy profesional. Y yo quisiera tal vez en esas palabras destacar el trabajo, y como lo dijo Juan también, de los bomberos de Chile, que con esa dedicación, esa abnegación, del bombero voluntario, pero profesional, muy preparado, que mostramos al mundo, y que yo creo que es un reflejo de los más de 50.000 voluntarios que tenemos hoy en Chile. Este equipo además fue destacado con tener muy pocas observaciones, y además se destacaron 5 áreas donde efectivamente a nivel global se consideraba que tenía las mejores prácticas, y se lo colocó como ejemplo para otros equipos de búsqueda y rescate, para que tomaran y aprendieran un poco esta experiencia chilena. Y ya en mi última lámina, las bases de este proceso exitoso, yo diría que han estado en un fuerte compromiso institucional de Bomberos de Chile, no solamente a través de nuestros voluntarios, sino que a través de las distintas autoridades que participaron en esto. El apoyo de la Academia Nacional en desarrollar capacitación estandarizada. Hoy día tenemos capacitación de vanguardia en materia no solamente de búsqueda y rescate, sino que también en comando de incidentes y en todas las otras áreas que ha abordado el Sistema Nacional de Operaciones. Hemos tenido un aprendizaje en base a la experiencia, pero también acorde a nuestro perfil de riesgo. Y eso es realmente importante, yo creo que no tenemos que olvidarlo nunca. Terremotos como el de Valdivia pueden volver a ocurrir, y somos vulnerables, y siempre vamos a tener una brecha de capacidad de respuesta, y es por lo tanto que tenemos que estar muy preparados también para recibir asistencia internacional. Y también, finalmente, Chile adoptó estándares internacionales y mantiene una activa participación en la creación de nuevos estándares. El estándar de acreditación nacional es un estándar que viene, o nació, y obviamente pasó por una consulta global, pero nace en esta tierra. Y hoy día Chile en ese sentido es un referente en la construcción de capacidad y ofrece asistencia a otros países, no solamente a la región de las Américas, en cómo llevar adelante esos procesos basados en esta experiencia. Y con eso quisiera darle muchas gracias nuevamente por esta invitación, y un saludo a todos a quienes hoy día estuvieron escuchándonos. Muchas gracias, Sebastián.
dos preguntas que nos llegaron a través de las plataformas. A grandes rasgos, esto seguro que está en el manual de acreditación, pero nos preguntan cuáles son los principales requisitos para la certificación de un cuerpo de bomberos como grupo USAR. Y la siguiente pregunta es si los equipos USAR cuentan con ayuda económica y operativa del gobierno cuando inician su etapa de movilización para acudir a alguna emergencia. Sí, gracias. Dos muy buenas preguntas. Efectivamente, las capacidades de un equipo USAR son enormes, digamos, son muy variadas, pero a grandes rasgos, y esto hay que entender que los grupos USAR tienen tres niveles: livianos, mediano y pesado. En Chile hay equipos livianos y medianos, no tenemos aún equipos pesados, esto es un proceso gradual de capacidad, pero ya generamos el estándar de pesados, o sea, eventualmente podríamos optar a tener un equipo pesado. Pero los equipos USAR en general son equipos autosuficientes, donde el componente humano, por ejemplo, un equipo mediano tiene que tener 36 integrantes que se pueden movilizar, pero para asegurar eso, tiene que tener una razón de cobertura de 2-1, o sea, es decir, al menos en nómina 72 integrantes, que tienen que cumplir perfiles de cargo muy especializados, incluye médicos, ingenieros, rescatistas, logísticos, etc. Tienen que tener equipamiento propio, listo para ser movilizado, como dije, personal entrenado, y básicamente una voluntad de sostener, y también un compromiso institucional, de sostener un proceso de entrenamiento, de adquisición de material en el tiempo, porque esto toma bastante dedicación, toma bastantes recursos, y eso hay que sostenerlo en el tiempo. Entonces, yo diría que en general eso es lo esencial. Hay muchísimo más detalle en el manual, obviamente, pero en general hay que entender los equipos USAR como equipos multidisciplinarios, especializados, y que requieren de un entrenamiento y una dedicación constante. Y efectivamente los equipos USAR, a través del Sistema Nacional de Operaciones, como otros recursos también que se movilizan de forma nacional, acceden a cobertura de algunos subcostos, fundamentalmente traslados, alimentación y otros que pudiesen necesitar, si son activados como recursos nacionales a través del Sistema Nacional de Operaciones. En ese sentido, ahí hay una recuperación de gastos que se realiza cuando hay movilización. Perfecto. Muchas gracias. Volvemos a agradecer a don Sebastián Mocarker, líder del USAR Bosch y también instructor de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, por su excelente también e interesante exposición sobre las capacidades actuales de los grupos USAR de nuestro país. Con esto estamos llegando al cierre de esta jornada. Queremos agradecer a todos quienes nos saludaron a través del Facebook Live de Bomberos de Chile. Nos llegaron saludos de Chillán, Coltauco, Curicó, de la región de Aysén, Calama, Vallenar, Angol, Quinta de Tilcoco, Arica, Puerto Montt, Las Cabras, Panguipulli, San Bernardo, Cartagena, Villarrica, Tongoy, Gorbea, Cauquenes, Melinca, Pitrufquén, entre otros. También saludos internacionales de Córdoba, Argentina, Guatemala, Perú, Brasil, Venezuela, Ecuador, República Dominicana, también entre otros. También agradecemos a los bomberos y bomberas conectados, a todos quienes siguieron esta transmisión a través del Facebook Live y la señal online de Bomberos de Chile, por esta larga lista de saludos que nos llegaron, ya lo decíamos, a través del Facebook Live de Bomberos de Chile. Cerramos esta jornada, les deseamos a todos muy buenas noches y muchas gracias.